Padres de familia, padres de niños, adolescentes, chicos en edad escolar. Este es un tema que les va a interesar muchísimo. Hoy, como les dije antes de la pausa, se conmemora el Día Internacional contra el Bullying. Un fenómeno que, lejos de disminuir, se ha potenciado con el tema de las redes sociales, porque si antes se circunscribía al patio del colegio, al aula escolar, ahora todos los niños o el que menos tiene un dispositivo electrónico a donde ese acoso sistemático lo persigue incluso a la casa, con repercusiones enormes en la salud emocional y en la integridad de los chicos. Y lo que es peor es que hay adultos que, aún siendo testigos de eso, no actúan decisivamente, porque la intervención inmediata para tratar no solamente al niño acosado, sino también al niño que acosa, ¿no?, que agrede, la historia sería otra. Nos acompaña Daniel Yepes, él es psicólogo, coordinador nacional de educación de World Vision Perú, para hablar de este tema. Daniel, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Pamela, muchas gracias por esta invitación. Y como tú bien has dicho, estamos en una situación que nos debe generar una alerta para poder actuar oportunamente ante esta situación que cientos de niños en nuestro país viven a diario. Miles, porque las cifras que tengo acá en el 2024 se reportaron 19.642 denuncias. Denuncias en el portal Sí Se Ve, claro, que son los casos que se han denunciado, pero hay que ver que hay otros casos que no se denuncian, solamente por ponerte una cifra, ¿no? En ENARES, en la encuesta esta nacional de relaciones sociales, por lo menos 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes han sufrido algún tipo de violencia en la escuela, algún tipo de violencia, no necesariamente bullying. Claro. Debemos suponer que dentro de esos 7 de cada 10 niños, hay niños, niñas y adolescentes que han sufrido bullying. Claro. Y como tú bien lo has dicho, Pamela, no es un tema que solamente afecta a quien es agredido, también a quienes agreden y a los testigos. Porque en el bullying siempre existe este triángulo. Quien es agredido, quien acosa, el acosador o acosadora, y los testigos, que muchas veces pueden ser testigos pasivos o testigos que apoyan ese acto de acoso que está sucediendo en la escuela. Y que si no hay una acción inmediata para reparar, para remediar, para reflexionar, empiezan a internalizarlo, me imagino, como normal, pues no pasa nada, lo seguimos haciendo. Es terrible, ¿no? Y acabas de mencionar algo importante. Las medidas son para reparar, no para sancionar, porque muchas veces lo que sucede, Pamela, es que se busca retirar al agresor o a la agresora de la institución educativa, pero no se solucionó ningún problema. Entonces, nuestra mirada tiene que ser la de reparación en la escuela, pero también en la familia, porque el origen del acoso escolar, del bullying, no se da en la escuela, sino en las dinámicas familiares que estamos viviendo. Hay que darle una mirada a eso. El niño que agrede, el niño que bulea, ¿no? Porque el bullying está definido como, no es un hecho aislado, es sistemático. Así es. Correcto. ¿Qué hay detrás de un niño que agrede, detrás de un niño que hace bullying? Lo más probable que exista, Pamela, son adversidades familiares. Es decir, un niño, una niña que sufre de abuso físico, psicológico, incluso sexual en su familia, un niño que es atendido mejor dicho, que vive en la negligencia de su familia, pero no solamente negligencia económica, física, sino negligencia afectiva, es decir, falta de amor. O un niño que observa la disfuncionalidad familiar que existe. Y no me refiero a la estructura, sino me refiero a las dinámicas que afectan ese bienestar de ese niño, de esa niña y ese adolescente. Por ejemplo, la violencia hacia la mujer, el abandono, la salud mental de los cuidadores, el consumo de sustancias psicoactivas en la familia. Entonces, es un conjunto de cosas que terminan afectando a estos niños, niñas y adolescentes que no solamente actúan como acosadores ante una situación de bullying, sino también que son víctimas de bullying. Y tenemos que hacer algo.
Ahora miremos a los niños víctimas de bullying. No es una exageración decir, porque se reportan casos a nivel local e internacional, niños que no soportan esa presión y terminan quitándose la vida. Así es el caso más extremo. Entonces hay, ¿no?, una graduación de efectos. Lamentablemente se dan situaciones extremas cuando se presenta el tema del bullying. Y como tú bien lo has dicho, niños, niñas, adolescentes que piensan en quitarse la vida o lo hacen, ¿no es cierto? Entonces esto significa que debemos tener una actuación inmediata, como bien lo has dicho, pero también integral. Es decir, necesitamos trabajar con las familias, necesitamos trabajar con los maestros y maestras que conozcan no solamente lo que es esta situación, sino la forma de abordarlo. Señales de alarma, porque los niños que sufren bullying, por vergüenza, me imagino, no van y se los cuentan a los papás directamente. Hay una cultura del silencio. ¿No? ¿Y por qué callan? ¿Callan porque los apena? Porque les apena, porque les da miedo, ¿no? Y dentro de las señales de alarma está el rendimiento escolar, la asistencia a la escuela. Muchos niños, niñas y adolescentes que son objetos de bullying ya no quieren ir a la escuela. Somatizan. Eso es lo que quería decir, porque claro, les genera estrés. Claro. Y el estrés va a afectar su salud, estrés tóxico, ¿no? Sí, y va a afectar su salud física, dolores de cabeza, dolores de estómago, problemas de sueño. Niños más pequeños probablemente empiezan a tener problemas de nuevamente miccionar en la cama, una serie de problemas. Se vuelven menos comunicativos. Exactamente. Eso para los papás. Y en la escuela, ¿qué señales? Porque, a ver, puede ser que el bullying ocurra cuando no haya un ojo, ¿no?, vigilante. Que normalmente ocurre, es decir... Claro, ¿no? O sea, no lo van a hacer delante del maestro, pero los maestros pueden darse cuenta de qué manera, de que un niño puede estar siendo víctima de bullying. Un cambio drástico en su forma de actuar y en su rendimiento escolar, ¿no? Es decir, si teníamos un niño, una niña que participaba de las actividades, era sociable, ¿no?, y de pronto cambia radicalmente ese comportamiento, puede ser una señal de alarma, puede ser, ¿no? Porque también puede estar pasando otras situaciones. Claro. Si su comportamiento ahora se observa retraído, o sea, está más ensimismado, ya no participa de las actividades naturales de la escuela como el recreo, el compartir con amigos, entonces pueden ser señales de alerta. Y lo que tienen que hacer los maestros es dialogar y priorizar la cultura del diálogo, porque de lo que se trata, Pamela, es de abordar este problema también interviniendo con los niños y niñas que son acosadores, para ayudarles a reflexionar y que cambien sus formas de actuar frente a sus compañeros y se conviertan en algo que se llama defensores. Es decir, que ellos puedan reconocer la capacidad de que pueden ser defensores de esos niños que están siendo acosados, violentados. Y los niños que son acosados, que no callen, que no guarden silencio, sino que denuncien, que tengan la capacidad de hablar con el maestro, con sus familias. Y los niños que son testigos. Claro, tendrán miedo. Yo me imagino, el niño que es buleado, normalmente hay como que un líder de la manada, el resto, si le dicen no hagas, voy a dejar de pertenecer, entonces callan. Y el niño, si yo voy y acuso, me van a decir encima que soy el acusete. No, y eso va a ser peor, y genera una violencia mayor. Exacto. Por eso se necesita, digamos, tener una mirada integral del problema, de manera sistémica, que no solamente son niños, también tienen que participar los docentes, tiene que participar la familia. Desde World Vision Perú, que es la organización que vengo a representar esta tarde, hacemos acciones en 8 regiones del país para generar bienestar socioemocional en los niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas que acompañamos. Eso significa trabajar con las familias desde la crianza con ternura, que es una forma de mirar dignamente a nuestros hijos, de reconocer y validar lo que viven, sus derrotas y sus triunfos, lo digo por lo que estuvimos conversando detrás de cámara, y es acompañarlos. Qué hermoso gesto de ternura que yo vi en ti. Me comuniqué con mi hijo por teléfono porque había tenido un partido más temprano, entonces para saber cómo le había ido. Claro. Eso es crianza con ternura, estar acompañándolos, viendo sus necesidades emocionales
Y también la educación con ternura con los maestros para que puedan ver esta realidad y actuar oportunamente para restaurar, no para sancionar o corregir, porque lo que se requiere en el bullying es restaurar. Hoy día estamos en el Jockey Plaza, en el segundo piso, dando información, atendiendo consultas de las personas que se encuentren en esa zona. Así que quienes quieran saber más sobre este tema... Para que se acerque. Una más, porque, a ver, hay esta corriente de la crianza positiva y nuestros padres, ¿no? que fueron criados de otra manera, dicen, no, a los chicos tienen que tener un castigo, una sanción. Todas las acciones, en todo caso, tienen consecuencias. Entonces, yo sé, y lo primero que dije, hay que reparar al buleador y al buleado, ¿no es cierto? Al agresor y a la víctima, hay que reparar ahí. Pero, ¿qué clase de consecuencias tienen que haber también para entender que eso que estás haciendo no es correcto? Claro, O sea, no... Mira, yo creo que lo más importante, y eso nosotros lo promovemos desde la crianza con ternura, es que los niños sean conscientes, no de las consecuencias, sino del bienestar o el daño que están causando a las personas. Es decir, que yo no modifico mi comportamiento porque voy a temer a la sanción que me van a dar, sino que yo lo hago porque tengo empatía contigo, porque me duele lo que te hago. Y creo que ese es el elemento clave que tenemos que empezar a construir en las familias, Pamela, esa sensibilidad, esa empatía por los otros. ¿Y cuándo lo hacemos? Cuando tenemos esa sensibilidad y empatía por nuestros niños. Porque si ellos observan esa sensibilidad en nosotros, como papás, como mamás, entonces de manera natural van a tener esa sensibilidad ante las otras personas. Muchísimas gracias, Daniel, por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias a ti, Pamela. Un gusto. Cambiamos de